Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todo el equipo de la Hora de la Verdad y para su audiencia. No olvidaremos nunca sus palabras en el Senado. ¿Qué será lo que no entienden de la palabra no? Pues la palabra no la dijo el pueblo colombiano. Y Santos y su pandilla de enmermelados en el Congreso en una proposición resolvieron decir sí, y los prevaricadores de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, resolvieron decir que ese sí era palabra constitucional. 4 años después, senadora, lo que eso le ha costado al país. Lo que usted tenga para decir sobre el tema. Lo primero, doctor Fernando, de estos 4 años de infamia es, hoy les quiero compartir unas palabras de Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior de España. Él decía, todos los llamados procesos de paz terminan siendo procesos sinuosos y oscuros, de los cuales los pueblos nunca conocen toda la verdad ni su naturaleza y los terminan padeciendo, no solo bajo el gobierno que pacta con los terroristas, sino a lo largo de todos los gobiernos y en las instituciones, porque todos los procesos se tratan de lo mismo, de unos bandidos que se comprometen a dejar de matar a cambio de que el Estado termine cediéndoles los espacios para lograr por otra vía lo que no lograron por la vía armada. Eso es lo que estamos viendo en Colombia, con una diferencia: en Colombia no han dejado de matar. En Colombia pasamos de tener una FARC en el monte que legítimamente combatía nuestra fuerza pública a una FARC en el Congreso posando de políticos, otra en el monte y en Venezuela que siguen dando plomo, secuestrando y traqueteando, otra FARC en las milicias provocando vandalismo y terrorismo en las ciudades y otra infiltrando las instituciones. Esa es la FARC a la que estamos sometidos hoy. Además, una FARC que pareciera que no se puede combatir. En eso estamos hoy, doctor Fernando, con el país inundado en coca, con las instituciones permeadas y cada vez más cerca ellos del objetivo que no lograron por la vía armada, que es la toma del poder. Aquí la pregunta es si los colombianos vamos a permitirlo o no, si vamos a reaccionar o no, porque finalmente de eso se trata, que por fin todos reconozcamos la naturaleza nefasta del acuerdo y las consecuencias que va a tener si no paramos esto de una vez por todas. Y mientras tanto, estos hombres fabulosamente enriquecidos, senadora, porque se les abrieron todos los espacios para su producción de cocaína, para su tráfico, enriqueciéndose fabulosamente. Es que 800 toneladas métricas a $100 el gramo no valen sino 80.000 millones de dólares anuales. Es una cifra tan descomunal que uno dice, estos pueden comprar el país por caja menor. ¿O exageramos, senadora? Así es, doctor Fernando, enriquecidos con la plata del narcotráfico, pero además con el dinero lavado que nunca entregaron, porque no olvidemos que el discurso que tenían Santos y la FARC era que las víctimas iban a ser el centro, que iba a haber verdad, justicia, reparación y no repetición, y de eso no hemos visto nada. De los más de 12.000 millones que reportaron que entregarían, han entregado más o menos 2.000. De los 319 vehículos que reportaron, no entregaron ninguno. No han entregado las tierras. La mayoría de bienes que supuestamente reportaron ni siquiera han podido ser localizados. Y mire la vergüenza. De los supuestos bienes se entregaron como 8 y 7 eran baldíos. En eso estamos, doctor Fernando, en eso estamos con la FARC. Una FARC rica por el narcotráfico, una FARC que continúa en el gran negocio de la droga y que no devolvió los bienes para reparar a las víctimas. En cambio, sí, se han dedicado a humillarlas, yendo a la JEP, el tribunal que ellos mismos diseñaron y eligieron para su impunidad, donde van a negar sistemáticamente los delitos que todos sabemos que cometieron, como reclutamiento de menores, como abuso sexual y abortos sistemáticos
de las mujeres en sus filas, pero de eso no dice nada. Senadora, muy puesto en razón el propósito que tienen en el Centro Democrático de hacer un balance de lo que estos 4 años le han costado al país en vidas humanas, en desplazamientos de campesinos, en enriquecimiento de estas mafias y su fortalecimiento, en destrucción del aparato productivo nacional, en invasión de la cocaína a las ciudades de Colombia. No hay pueblo de Colombia que no tenga por principal problema las ollas del microtráfico, que corrompieron y que acabaron con el país. ¿No le parece que es la hora de hacer un balance de lo que nos han costado estos 4 años de sí, cuando hace 4 años exactamente, en una gloriosa jornada democrática, ganó el no? Así es, doctor Fernando. En los próximos días va a empezar un ciclo de conferencias para analizar la naturaleza y lo que pasó con el Acuerdo de La Habana y las consecuencias que está padeciendo Colombia. Se van a hacer varios foros que van a cerrarse más o menos a mediados de noviembre con un gran foro donde estaría el expresidente Aznar. Nosotros tenemos la obligación, primero, de no olvidar lo que pasó. Es que yo lo dije y me sostengo, doctor Fernando, que parte del no entendieron. Es que le dijimos no a la impunidad, no a las curules, no a las emisoras. Es que le dijimos no a todo esto que la FARC empezó a hacer con el aval vergonzoso de un Congreso que con una proposición que no tiene ningún valor jurídico aprobó el acuerdo. Y mire, nosotros no podemos seguir bajo el chantaje de la FARC y la izquierda radical que permanentemente en el Congreso está denunciando que no se han cumplido el acuerdo, que el gobierno no cumple el acuerdo. Por Dios, que no querían ese acuerdo, y quien no ha cumplido ni una sola palabra del acuerdo son la FARC. Quien no ha cumplido una sola palabra de ese acuerdo son la FARC. Quien se ha burlado de Colombia es la FARC. Y le parece a uno mentira que sectores políticos en Colombia y de la comunidad internacional que avalaron esa alcahuetería de la FARC, de La Habana, continúen hoy guardando silencio. Hombre, lo mínimo que deberían hacer es un mea culpa y reconocer el fiasco y la vergüenza que ha resultado ese acuerdo. Hasta el propio tráfuga de Juan Manuel Santos en estos días habló en contra de la JEP. ¿Cuántas sentencias llevamos en la JEP? Ni una, doctor Fernando, ni una, con delitos que se sabían, con sentencias que ya estaban listas y con procesos donde ya se habían probado los crímenes en la Fiscalía y en la Justicia Ordinaria. Todo eso lo tiene la JEP, y lo único, el gran logro que han tenido es que impidieron la extradición de Santrich y le permitieron que se volara para que el pobre cieguito ahora aparezca muy bien enfusilado y camuflado desde Venezuela amenazándolo. Ese es el gran logro de la JEP. El gran logro de la JEP, y yo le agrego, y esto pues lo digo con inmenso dolor, la amnistía y el indulto que le decretaron a quienes me pusieron la bomba y asesinaron a mis 2 escoltas. Como no eran sino 2 escoltas, no vale la pena, ¿no es cierto? Padres de familia que dejaron viudas, que dejaron huérfanos, que se fueron para siempre, y los bandidos están en la calle con decisión de la JEP, porque están muy arrepentidos. ¿A quién le pidieron perdón? ¿A quién indemnizaron? ¿A cuándo dijeron al pueblo colombiano quiénes eran sus jefes y quiénes les ordenaron poner esa bomba? Eso a la JEP no le importa, porque la JEP es de ellos. No lo estamos diciendo nosotros, senadora, lo dijeron ellos. Lo dijo Timochenko cuando llegó allá. Este es caso único en la historia donde estamos entrando a un tribunal diseñado por nosotros. Esto es inaudito, senadora. Y el problema del tráfico de las drogas. En el acuerdo ese maldito al que el pueblo colombiano le dijo no, las FARC se comprometían a la erradicación de cultivos y a la sustitución de ellos por otro tipo de actividades agrícolas. Dígame una hectárea que hayan erradicado. Una hectárea, ¿y en dónde? 4 años después. Y siguen en un negocito que tiene el pequeño valor de $80,000 millones al año.
suponiendo que no sean sino 800 toneladas métricas de cocaína las que estén exportando. 80.000 millones de dólares. Son los hombres más ricos del mundo, senadora. ¿De eso hay conciencia entre sus colegas? Doctor Fernando, hay varias cosas. La primera, con lo que usted señala del narcotráfico, es de suma gravedad. Primero, porque ellos lo que hicieron fue crear incentivos perversos para el narcotráfico. Primero, bloqueando la posibilidad de extradición. Dos, con una infamia, y es considerar al narcotráfico delito conexo al delito político, cuando la ONU y la OEA han sido claras en que es un delito conexo al terrorismo. Pero por Dios, ¿a quién le cabe en la cabeza que traquetear pueda ser delito político? Y lo volvieron conexo al delito político, pero además vienen bloqueando todo, doctor Fernando. Bloquearon la posibilidad de fumigación con glifosato desde el 2015. No contentos con eso, hoy vienen entablando una serie de demandas para bloquear la erradicación manual forzosa y tienen proyectos de ley en el Senado para tratar de legalizar los cultivos ilícitos, de la mayor gravedad. Yo creo que en el Centro Democrático este es un tema que nos logra congregar a todos. El tema de el no, el tema de cómo vamos a parar de una vez por todas esta infamia que ha venido provocando toda esta crisis de institucionalidad democrática en Colombia. Lo que le duele a uno, doctor Fernando, es cuándo van a reaccionar los otros partidos. Cuando quienes por ingenuidad o con un noble deseo de paz apoyaron este acuerdo engañados por la FARC y Santos, pero Dios mío, a uno lo que le duele es que hoy ante la evidencia continúen callados. De los pocos senadores que yo he visto es a Juan Felipe Lemos de la U, que reconoce que votó por el sí, que apoyó el acuerdo, pero que ha hecho críticas frontales muy fuertes contra esto. Pero uno esperaría eso de todos, de los políticos colombianos y de la comunidad internacional, porque puede que en ese momento, por el anhelo de paz, de la supuesta paz, y engañados por Santos y la FARC lo apoyaran. Pero Dios mío, hoy ante la evidencia de este desastre, ¿quién puede continuar apoyando ese acuerdo, doctor Fernando? ¿Quién lo puede apoyar? Un acuerdo maldito en todas sus partes. Entregaron unas armas que nadie pudo ver porque los delegados de la ONU las ocultaron. Recibieron unos fierros viejos inservibles y las dieron por armas de las FARC. Las tienen todas en funcionamiento para los que llaman los grupos residuales o para los del ELN de ahora, que eran los de las FARC ayer. Se cambiaron el brazalete, un brazalete vale 50.000 pesos, me imagino yo, o 20.000, no sé cuántos. Se cambiaron el brazalete y ahora están hostigando al país. Lo tienen contra la pared. Los desplazamientos, los asesinatos, siguen los reclutamientos de niños con todos sus horrores. Continúa esta llegada a las ciudades a través del microtráfico, de manera que las cosas no pararon y no mejoraron, sino que empeoraron. ¿Y empeoraron de qué manera para Colombia? Senadora, siga usted librando esa batalla porque el país la escucha, el país respeta lo que usted dice y siga preguntando de la palabra no. ¿Qué fue lo que no entendieron estos malditos? Y usted habla del Congreso que a través de una proposición convirtió en no en sí, pero no se le olvide la Corte Constitucional, a la que le pareció muy constitucional que se hubiera hecho eso a través de una proposición en el Congreso de la República. ¡Qué vergüenza para la Constitución de Colombia! Senadora Paola Holguín, sí, diga usted. Antes de acabar, varias cosas. El país no puede olvidar la infamia, pero el país tampoco puede olvidar. Uno, usted fue uno de los pocos líderes del no desde el día cero. Líder del no. Contra el aparato estatal, contra la FARC, contra quienes trataron de asesinarlo y asesinaron a su esquema de seguridad. Usted siempre estuvo con el no. Dos, no se derrota al que no se rinde y no nos han derrotado. No prescriben los delitos atroces y de lesa humanidad. Usted que ha liderado el no, usted que ha sido faro de la democracia, nos está acompañando y yo sé que nos va a acompañar hasta el último día porque esto no se va a quedar así.
viene un referendo para reformar la justicia y viene la presentación de los delitos de la FARC ante la Corte Penal Internacional, que es subsidiaria, porque sabemos que aquí la JEP no va a hacer justicia. Y yo sé que, como siempre, usted va a ser un líder que va a ir hasta el final, porque Colombia no merece una suerte distinta a que se haga justicia. Senadora Paola Holguín, un abrazo muy estrecho y adelante, para atrás ni para coger impulso, dice nuestro pueblo, y nuestro pueblo tiene la razón como la tuvo hoy, hace 4 años, en ese plebiscito donde la democracia colombiana se cubrió de gloria para que después la llenaran de estiércol y de infamia Juan Manuel Santos y sus paniaguados de la mermelada. Senadora, muchísimas gracias. Dios lo bendiga, doctor Fernando, y un abrazo a todos los oyentes.